Buenos días. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura del Estado, agradecen su asistencia a la conferencia La importancia de formar con ética judicial, la cual será disertada por el doctor Rodolfo Luis Vigo. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos la presencia de alumnos y alumnas inscritos a las diferentes categorías de la carrera judicial dentro del programa académico de formación judicial que ofrece el Instituto de la Judicatura del Estado. Sean bienvenidas y bienvenidos. Antes de dar inicio, presentaré a las autoridades que componen nuestra mesa de honor. En representación del magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, agradecemos la presencia de la magistrada Marlene Yuridia Mendo Castan, titular de la Sexta Sala Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Nos acompaña esta mañana también el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director general del Instituto de la Judicatura del Estado. Con nosotros también nuestro invitado de esta mañana y conferencista, el doctor Rodolfo Luis Vigo. Con el interés manifiesto de continuar la reflexión vinculada a la formación ética de los juzgadores, el Instituto de la Judicatura ha implementado dentro de su programa académico de formación judicial la conferencia magistral que hoy nos concurre para abordar este tema de trascendental importancia. Escuchemos en primer término el mensaje de la magistrada Marlene Yuridia Mendo Castan, representante del magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Hola, buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí y tener el honor de dar la bienvenida al doctor y a todos los integrantes. También agradecer al maestro Demetrio por la organización de este evento. Bien, como lo anticipaba, me complace y me honra asistir en representación del magistrado Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, a esta conferencia magistral para participantes de Formación Judicial 2023, organizada por el Instituto de la Judicatura del Estado. Y no solo asisto con la representación del magistrado presidente, sino también para efectos de darle una cordial bienvenida y un sincero agradecimiento al doctor Rodolfo Luis Vigo, quien ha tenido la gentileza de aceptar la invitación que ha recibido para asistir a nuestro país y ciudad, tan lejos de su bella tierra, Argentina. Sino que acudo también con el genuino interés de escucharlo y poder aprender de él en esta ocasión acerca de un tema particular, entre tantos y tantos que como jurista y filósofo, el doctor Vigo estudia, cultiva y enseña con mucho cariño. Hoy, en efecto, tendremos el privilegio de recibir de manera directa y muy cercana su tesis acerca del sentido y la razón de la ética, como la plataforma desde la cual y el camino por el cual él es el ejercicio correcto de la función judicial, que nos hará mejores personas, más realizadas, plenas y enteramente satisfechas. Como Poder Judicial de la entidad y particularmente como el Centro de Formación Judicial que representa nuestro Instituto de la Judicatura, se ha asumido, sin duda alguna, la ética ha de ser una disciplina indispensable y fundamental de nuestros programas de formación judicial y lo que es la formación continua. La moral
como un atributo propio e inherente de cada persona al servicio del público que nos dedicamos, más porque es una actividad profesional y que consiste en nuestras resoluciones que inciden en la moralidad de otros, en sus valores fundamentales y en sus proyectos de vida. Doctor Rodolfo Luis Vigo, sé que usted destaca la importancia de los valores, que seguramente todas las escuelas judiciales o centros de formación de los poderes judiciales reconocen, por ejemplo, la imparcialidad y la objetividad. Sin embargo, estamos ante conceptos que requieren de mucho estudio y de mucha filosofía, y que para su comprensión y ver realmente los alcances de este tema tan importante, es que estamos ávidos de escuchar al doctor. Bienvenido y muchas gracias. A continuación, pedimos amablemente al juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director general del Instituto de la Judicatura del Estado, nos dirija su mensaje. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, con el permiso del Presidium, a la magistrada Marlene y desde luego a nuestro invitado de honor, el doctor Rodolfo Luis Vigo, a quien tengo el gusto de conocer. Él tal vez no me conoce a mí, no agregaría la palabra gusto, pero lo conozco desde que llegó a mis manos un texto llamado de La Ley al Derecho. Y luego tuve la oportunidad de conocerlo en distintas actividades académicas de la red de escuelas judiciales mexicanas, en donde siempre he visto su generosidad para exponer distintos temas y con una profundidad muy amplia, pero también con una claridad que permite conjugar esas dos cuestiones, lo teórico, lo práctico. Quiero darles a todos ustedes una bienvenida al Instituto de la Judicatura. Hoy nos sentimos doblemente felices. La primera razón es porque el día de mañana, no lo podemos celebrar el día de mañana porque hay otras actividades, pero el día de mañana estamos cumpliendo 24 años de existencia como Instituto de la Judicatura, de que se constituyó la primera dirección del Instituto de la Judicatura, el 8 de marzo, coincide también con el Día de la Mujer, va a haber eventos en ese día, entonces estamos celebrándolo un día antes. Pero bueno, ese es un motivo y nada más feliz que el doctor Rodolfo Luis Vigo esté con nosotros aquí, porque es parte de este festejo, de este 24 aniversario. Les doy también un saludo. Acabo de hablar con el señor presidente del tribunal, ya lo representa dignamente la magistrada Marlene, pero él está fuera de la ciudad y ahorita yo tenía una reunión del pleno a distancia y me dijo, díganles a todos que les envío un saludo. ¿Sí? Que estaba muy contento porque le mostré la imagen de cómo estaba lleno y me dijo que estaba muy contento de este interés que ustedes están mostrando y también ya se lo hice saber al doctor Rodolfo Luis Vigo acerca de la importancia. Quiero brevemente señalar lo siguiente. En el programa anual de capacitación que creamos, que vamos haciendo cada año, hemos ido dándole mayor importancia al tema de la ética, al tema de la responsabilidad, a nivel de que el 40% de nuestra malla curricular está conformada por temas éticos, por temas de estudios de ética. Y no solamente estamos viendo estos temas desde lo conceptual, no solamente desde cómo aprender definiciones, sino desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de cómo resolver los problemas prácticos, porque el estudio de la ética, pues nos queda claro, y voy a tomar algunas de las ideas del maestro en otros textos, no se agota con el mero trabajo de exégesis lingüístico, sino que es necesario el exégesis lingüístico, de nuestro código de ética, sino que es necesario que el estudiantado
llegue a la reflexión acerca de cuáles son las conductas prohibidas, cuáles son las permitidas y cuál es estar en ese nivel en donde podemos incurrir en una falta ética. Nosotros creemos y estamos perfectamente convencidos de que cuando nuestras estudiantes han introyectado para sí el tema ético, el resto va a ser relativamente más fácil porque van a entender que requieren capacitación, que requieren brindar un servicio de altura, de calidad, que tienen que estar en constante formación. Y no solamente en una formación teórica, en donde puedan ser grandes conocedores del derecho, porque no eso es suficiente. Necesitamos profesionistas, necesitamos juzgadores, juzgadoras, que tengan una visión ética y que pongan primero por encima de todo el comportamiento ético. Nos interesa desde luego, esta no es una escuela de derecho, esta es una escuela de formación de jueces y de juezas, de personas juzgadoras. Nosotros es algo que lo digo y quiero que de verdad ustedes, algunos son escribientes, algunos son secretarios, etcétera, siempre tengan en cuenta que el Instituto de la Judicatura no forma escribientes, no forma secretarios auxiliares, no forma secretarios, forma a los futuros jueces y a las futuras juezas del Poder Judicial del Estado. Para nosotros, cada uno de ustedes es un juzgador en potencia, una persona juzgadora en potencia, y por eso es que vamos preparándolos de acuerdo a ese nivel. Por eso es que hemos ido adoptando más la idea de formación judicial, de un centro de formación judicial. Y en ese sentido, damos más énfasis a aquellos temas que son importantes desde la perspectiva del trabajo y del quehacer judicial. Y desde luego la ética, las responsabilidades administrativas forman aproximadamente el 40% de nuestra malla curricular. Luego siguen por ahí los temas de equidad de género, los temas de igualdad, los temas de derechos humanos, que son importantes, pero al final del día creemos que si puede lograrse que el alumno o la alumna tenga un comportamiento ético, lo va a estudiar por sí y va a estar consciente de la necesidad de prepararse en esos rubros, pero siempre desde la óptica ética, porque de nada nos sirve un servidor público conocedor del derecho, ampliamente conocedor del derecho, si carece de la visión ética, si carece de estas virtudes que hacen. Hemos visto a lo largo de la historia a personajes que han tenido pleno conocimiento y son perfectos conocedores de los textos legales, que pueden incluso recitar el número de los artículos, el contenido de ellos, pero carentes de ética. Y con esa carencia han logrado torcer el espíritu de las normas. Por eso es que han dado los peores resultados buscando subterfugios y estratagemas que los lleven a darle apariencia de legalidad y de legitimidad a sus actos. Eso no es lo que nosotros queremos preparar a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes desde una óptica distinta, y porque todas y todos deben saber, que están aquí hoy, que nosotros no los vemos como escribientes, nosotros no preparamos escribientes. Esto es un paso solamente, como quien prepara al chico que va o la chica que va a la primaria y luego después al secundario, etcétera. Pero al final del día queremos que tengan una carrera. Así es, nosotros vemos esas etapas como parte de la formación para llegar a ser juezas y jueces dentro de la institución. Por eso es que para nosotros formarlos con ética es muy importante y darle importancia es muy importante. Por eso es que estamos aquí el día de hoy, y agradezco de nuevo la generosidad del doctor Rodolfo Luis Vigo, como bien lo ha dicho la magistrada Marlet, que bueno, pues viene desde tierras lejanas, pero tierras queridas, a compartirnos generosamente sus conocimientos. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido de nuevo, y esta es su casa, siempre será su casa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pedimos amablemente a los representantes del Poder Judicial del Estado pasen a ocupar, que forman parte del Presidium, por supuesto, pasen a ocupar un espacio dentro de la sala para dar inicio a la participación de nuestro expositor de esta mañana, el doctor Rodolfo Luis Vigo. Antes de dar inicio a la participación de nuestro invitado, me permito dar lectura
a la semblanza curricular del doctor Rodolfo Luis Vigo. Es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Juez de la Cámara de lo Civil y Comercial de 1984 a 1988 y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe en Argentina en el periodo de 1988 a 2007. Presidente de la Junta Federal de Cortes Supremas y Superiores de Tribunales de las Provincias Argentinas durante 1994 a 1997. Premio CONEX en el rubro Jueces en 1998. Profesor y conferencista en distintas universidades en América y Europa. Miembro del Consejo Editorial de distintas revistas jurídicas. Corredactor junto a Manuel Atienza del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2006 y primer secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de 2006 a 2010. Presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho en el periodo de 2006 a 2010. Miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y miembro correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Director o coordinador de distintos posgrados universitarios y publicaciones periódicas. Ha recibido doctorados honoris causa en México, Argentina, Perú, Paraguay, entre otros. Autor de más de 25 libros. Cátedra Rodolfo Luis Vigo, creada en el 2010 por el Poder Judicial de Tabasco, en México. Presea Rodolfo Luis Vigo, edición 2021, instituido por la Academia Mexicana de Derecho y destinada a premiar a magistrados por la excelencia en su servicio. Y el día de hoy con nosotros en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León nos destacamos con la presencia de tan prestigiado jurista, el doctor Rodolfo Luis Vigo, a quien cedo el uso de la voz para disertar sobre el tema la importancia de formar con ética judicial. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muy agradecido por esta honrosa invitación de venir a este Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Conozco el Estado, aunque hace varios años que no vengo por acá. Por México tengo un especial cariño. Hace 22 años que vengo todos los años, incluidos los años de pandemia. Vengo todos los años a México en varias oportunidades. Mientras estuve en el Poder Judicial, 23 años, 4 de juez de segunda instancia y 19 como ministro de Corte Suprema, con la particularidad que en la Argentina los tribunales superiores de Estado, o provincia las llamamos, solo somos jueces constitucionales. Es decir, nuestras sentencias pueden ser recurridas a través de un recurso muy estrecho solo ante la Corte Nacional, pero es bastante difícil llegar a la Corte Nacional impugnando una sentencia de Corte Suprema, digamos, de carácter constitucional. En la Corte solo atendimos recursos de inconstitucionalidad de la Constitución Nacional o provincial. O sea, le tengo un enorme cariño a este país que también trata a los extranjeros, turistas, como se quieran llamar, ¿no? Bien, entremos en tema. Yo me había propuesto 4 cuestiones centrales. No quiero caer en erudición, como muy bien criticaba el director, porque esto no se trata de una charla que en definitiva aporte erudición a ustedes, sino que acá se trata de servidores de la justicia
y que de algún modo el propósito de él y también el mío es procurar darles algunas nociones que puedan aportarle a conducir mejor la vida judicial. Esa es un poco la idea, no es erudición. De algún modo uno tiene presente que una cosa es cuando nos reunimos, como habitualmente nos reunimos, en fin, los que nos dedicamos a estos temas, tenemos eventos específicos, los años pares del Congreso Mundial y los años impares, un encuentro internacional de filosofía del derecho del mundo latino, más las jornadas nacionales de la Argentina. Pero digo, no se trata de erudición, pero de todas maneras es importante clarificar algunas cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo los juristas, en buena medida a instancia de la Facultad de Derecho, poco o nada se le provee de información acerca de lo que es la ética, ¿sí o no? Y habitualmente uno sale de nuestra Facultad de Derecho sin tener la más remota idea de lo que es la ética o moral. Entonces, por eso considero alguna idea. Primer tema, la cuestión de la diferencia entre deberes jurídicos y deberes éticos. Segundo tema, asumir que hay cierta resistencia o rechazo a la ética profesional. Tercer tema, ¿qué argumentos uno podría dar a favor de la ética profesional frente a un escéptico de la ética profesional? Y en cuarto lugar, algunas cuestiones que pudieran aportar a la práctica de la ética, a alentar la ética en ustedes. Esos son más o menos los 4 temas que me gustaría tratar, aunque soy consciente que me habían dicho, el director me corregirá, que tengo más o menos el tiempo, me había dicho 2 horas, haremos un descanso e instaría después a que haya polémica, preguntas, etc. Entro a la cuestión, derecho y ética. A ver, cuando uno se pone a tratar de pensar por qué nacieron las profesiones, seguramente concluye con relativa facilidad que el sentido de la profesión es proveerle algún bien a los ciudadanos o a los que comparten con ese espacio social, ¿no? A ver, uno no costará mucho imaginarse que aquellos primeros habitantes de la Tierra tuvieron problemas de salud, ¿sí o no? En fin, andaban con dolor de cabeza, con colitis o lo que sea. Bueno, a tales fines encontraron a alguien que les proveyera algún yuyo y bueno, luego de experimentar en torno a ese yuyo, santo remedio soluciona el problema de salud. Comenzó ahí a gestarse el primer médico que justamente tenía por sentido proveerle salud. De la misma manera, en aquellos primeros tiempos de la Tierra, seguramente se habían acabado las cavernas, fue necesario construir algo. Muchos intentaban ponerle el techo a la casa, se les venía abajo hasta que apareció alguien que contaba con ciertas capacidades, expertise, algo parecido, y sin embargo esta persona, el primero, tenía un poco las claves a los fines de mantener el techo, la vivienda. ¿Qué quiero poner de relieve? Los primeros profesionales, de algún modo uno los identificó porque esa persona contaba con algunos conocimientos, algunas aptitudes especiales que los otros no tenían, de manera tal de que en base a esas aptitudes, conocimientos, se le proveía un bien a los conciudadanos, sea el bien de la salud, sea el bien de la vivienda, etc. ¿Qué quiero poner de relieve? Que no podemos entender a las profesiones sin el bien que justificó su existencia. Más aún, hay un filósofo norteamericano muy conocido, McIntyre, que ¿cómo define al profesional corrupto? El profesional corrupto es aquel que pierde de vista el sentido, el bien interno, lo llama él,
que justifica su calidad de profesional y lo empieza a prestar al servicio en favor de algún bien externo, dinero, fama o poder, ¿no? Es decir, que un profesional, si no quiere convertirse en corrupto, puede sonar fuerte esto, nunca puede dejar de perder de vista el sentido que justificó su presencia como profesional. Proyectando estas nociones elementales, de algún modo uno podría decir, ¿y el juez qué pasa? O como ustedes dicen, ¿qué onda? Bueno, ¿qué onda con el juez? Y uno podría caracterizar al juez con estos datos. Es una persona, ustedes me dirán, ¿estuvo pensando mucho, doctor? Bueno, porque no es ni, como diría Aristóteles, ni un dios, ni una bestia. Una persona que tiene, en fin, sus posibilidades y sus limitaciones. Una persona humana a quien la sociedad, la fuente del poder siempre son los otros. El médico, aquel médico originario, la sociedad lo reconoció como médico, seguramente aquellos primeros médicos también recibiría, en fin, digamos, obsequio en algunas oportunidades, le habrán llevado un huevo de dinosaurio, no sé si los dinosaurios tenían huevos, pero en el fondo le habrán llevado eso, alguna, no sé si habría habido gallina en aquella época, en fin, cierta satisfacción por el servicio. Una persona a quien la sociedad, la fuente del poder, le ha dado un poder. El profesional, todo profesional, ejerce algún poder sobre la voluntad a quien se lo presta. Yo voy a mi médico, me dice, mirá, estuve viendo tus análisis, a partir de mañana olvídate de esto, de esto, de esto. Bueno, yo soy el que tengo que dictaminar este tema. Veo tu análisis y se acabó la grasa, el alcohol o lo que sea, el cigarrillo, etc. Un poder que la sociedad le ha dado a esta persona, ¿para qué en el caso del juez? Esto es lo distintivo del juez. Todos son personas, la sociedad le otorga un poder. ¿Para qué le ha dado la sociedad el poder al juez? Para dirimir racionalmente, no rezando, sino racionalmente, más allá que pueda rezar si quiere, pero el poder se lo han dado para discernir racionalmente, desde el derecho vigente y válido, la mejor solución jurídica al problema que tiene entre manos. Esto es lo que es un juez. Y de algún modo, cuando con Manolo Atienza nos encargaron las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica que redactemos este código modelo de ética judicial, de algún modo nos dimos cuenta que muy poco podíamos crear, porque en general los testimonios más antiguos de la humanidad, Código de Hammurabi, la Biblia, lo que sea, de algún modo procuran siempre del juez lo mismo, siempre procura. Por eso, ese poder discernir con su razón la mejor solución que de algún modo se extraía del derecho vigente y válido de esa sociedad. Y obviamente, en esa provisión de la solución justa, se le proveía a las partes, a la sociedad, de un cierto bien. El bien a las partes, porque se discernía quién tenía razón, pero de algún modo también a la sociedad, porque la fuente de la paz es la justicia, etcétera, etcétera. Y esto sigue siendo así. En una palabra, lo primero que tenemos que empezar es atendiendo a la finalidad de nuestra profesión frente al riesgo de convertirnos en corruptos, exagerando. Bien, una cuestión de la terminología de nuestra profesión, de nuestro planteo acerca de la ética. Hay tres palabras que disputan el rótulo a nuestras disciplinas: ética, moral y deontología. Alguna aclaración y preferencias personales, aunque esto tiene un dejo de convencionalidad, nos podemos poner de acuerdo, llamar agua a la ética, pero de todas maneras, fijemos posición. La palabra más antigua, como ustedes saben, es ética.
del griego ethos, es una palabra realmente cargada de significación sobre la cual se ha reflexionado, en fin, glosado mucho, filósofos importantes de la talla de Heidegger, en fin. Bueno, la palabra ética parece ser que empezó respecto a los animales, al modo de conducirse los animales, etc. Y finalmente quedó focalizada en el hombre, el modo de conducir la vida los seres humanos. Luego, Cicerón, en el siglo ya I a.C., tradujo la palabra ethos por mores, de donde viene moral. Moral es la proyección de la palabra griega ethos al campo del latín. Pero claro, en la modernidad, Jeremías Bentham, el autor que inventó el utilitarismo, inventa otra palabra, deontología, palabra que no le tengo la más mínima simpatía, deontología. ¿Y por qué no le tengo, más que antipatía, a las palabras no resulta muy racional tener la antipatía, pero digo, me parece que es un error llamar deontología porque el acento de la palabra deontología está en deonto, y deonto quiere decir deber, y la ética o la moral no privilegia el deber. La ética o la moral no privilegia el deber. Más bien, la ética o la moral privilegia el bien como fin. Cuando uno quiere conseguir acá el bien, escogió aquel bien, aparecen subsidiariamente, complementariamente, los deberes que nos van a llevar a ese bien. Es decir, yo quiero ser un buen deportista, escogido esa finalidad de ser un buen deportista, vienen los deberes consiguientes, deberes en el orden de la comida, del sueño, etc. Entonces, en la ética y la moral, a tenor del rótulo de la etimología, apunta el bien. Escogido el bien, vienen los deberes. En el caso de la deontología, el acento está puesto en el deber. El derecho sí es deontológico, porque el derecho me indica deberes sin consultarme para qué. Tenés que hacer esto y punto. La ética no es así. En un terreno más cercano, uno podría pensar que la pedagogía de los padres, o con nietos, yo tengo 4 hijos y 11 nietos, entonces la pedagogía de un padre o un abuelo puede ser deontológica, te prohíbo que veas televisión, este programa, lo que sea. Bueno, ¿por qué? Porque soy tu papá o tu abuelo, lo que sea. Eso es pedagogía deontológica. La verdad que no me gusta nada. La otra pedagogía es la de la ética, la que intenta persuadir al destinatario. Mirá, no te conviene ver esto, le doy las razones, procura que adhiera a ese fin que le estoy proponiendo, a ese bien, escogido el bien, vienen los deberes. En una palabra, nuestra disciplina propongo llamarla ética o moral profesional y descartar deontología. Entro al primer tema de derecho y ética. A ver, sobre aquel profesional que le prestaba un servicio a la sociedad, pensemos, primero aparecieron los deberes jurídicos o éticos, y lo más probable es que acordemos que aparecieron los deberes éticos, ¿no? Antes que jurídicos. La juridicidad es una conquista de la sociedad, pero ese deber ético que suponía agradecimiento, me imagino que aquel primer médico que fue resolviendo problemas de dolor de cabeza, colitis, cuando se murió, bueno, la sociedad estaba consternada, seguramente fue a su entierro, etcétera, etcétera, por el bien que había recibido, Esta especie de agradecimiento, de algún modo retribución, etcétera, etcétera. Luego aparece el derecho. Y empiezo y voy a señalar algunas diferencias entre los deberes jurídicos y los deberes éticos que finalmente en todas las sociedades pesan sobre los profesionales.
Hay una tendencia, como vamos a ver después, en nuestras sociedades obviamente, que prevalezcan los deberes jurídicos. Esto apareció recién en el siglo XIX. Nosotros somos hijos del siglo XIX y de Francia. Para señalar lo que decía el director. Seguramente si hoy hay un concurso para magistrados, lo que intentamos corroborar en ese candidato es su idoneidad científica jurídica. De algún modo, si viene alguien que es titular de esa materia, supongamos familia, y viene con los tratados que escribió, lo más probable es que estemos tentados a hacerlo juez. Pues no. Miren, yo en Buenos Aires dirijo en la Universidad Austral una maestría en Magistratura y Derecho Judicial desde hace 22 años. Tengo muchísimos egresados, incluso alguna vez esta maestría se la dictamos a jueces federales en la Ciudad de México, desde la Universidad Panamericana, creo que eran 37 magistrados federales, la dicté ahí en el Instituto de la Judicatura Federal. Ahí elaboramos, entre tantos egresados, el actual ministro de Justicia de Bolivia, egresado mío, en Buenos Aires. Ahí construimos eso de para ser juez se necesitan 6 idoneidades. 6. La idoneidad cognoscitiva, no científica, El que sabe la ley y no sabe el derecho, no sabe todo el derecho. Recordemos Nuremberg, se lo condena por cumplir la ley y violar el derecho. Idoneidad cognoscitiva, que sepa el derecho, por ejemplo, que sepa más o menos argumentación, que sepa más o menos, haya leído algunas sentencias, jurisprudencia de la Corte Interamericana, Global Law, etcétera, etcétera. Idoneidad cognoscitiva. Segundo, no lo queremos, como decía el director, para que dé clase. Idoneidad prudencial, resolutoria, determinativa. Queremos darle un caso y que lo resuelva conforme al derecho. Tercero, idoneidad psicológica. Bueno, obvio, Uno en tantos años ha conocido jueces, magistrados, que más allá de que la psicología siempre es una ciencia blanda y complicada, pero bueno, estoy convencido de que ese magistrado no pasaba el dictamen de ninguna escuela psicológica, ¿no? Porque bueno, en algunas oportunidades, en particular recuerdo, un juez que el día que perdía su equipo de fútbol, bueno, mejor no ir a hablarle porque lo ladraba uno, ¿no? Bueno, eran pocas oportunidades del año, pero ¿por qué tenemos que soportar que este tipo se le salga la cadena, aunque sea alguna oportunidad del año? Cuarta, la idoneidad física. Todo ejercicio de cualquier profesión exige un cierto estado físico. Aquel gran cirujano, si adquiere el mal de Parkinson, pobre, pero no lo vamos a seguir autorizando a que siga practicando la cirugía. Aquel que conducía un vehículo oficial, como taxi, como bus, etcétera, en fin, se torna ciego, tendremos que impedirle que siga practicando ese servicio, etcétera. Quinto, idoneidad administrativa. El juez lidera, el juez administra espacios, recursos humanos, recursos materiales, etcétera. Puede ser un gran juez dictando sentencia y un pésimo liderazgo en su tribunal, seguramente eso termina mal. Y finalmente, la idoneidad ética. De esas 6 idoneidades en general, en nuestra cultura, heredada del siglo XIX, de las universidades napoleónicas, del proceso de codificación, etcétera, seguramente, ¿cuál de esas 6 idoneidades ustedes privilegiarían? ¿Cuál? A ver, tratemos de hacer diálogo. Hay alguno que lo veo con ganas de hablar y... ¿Sí o no? A ver, levanten las manos. ¿Quién privilegiaría la idoneidad cognoscitiva?
allá hay una mano tímida, me parece que me están mintiendo. Gracias. ¿Y quién privilegiaría la idoneidad aplicativa, prudencial, etcétera? Idoneidad científica, cognoscitiva, perdón, aplicativa. En tercer lugar, la psicológica. Cuarto, la idoneidad que llamábamos física, la aplicativa. El resto, a ver, no me chupen las medias, porque vengo a hablar de ética, ahora todo el mundo ética, no les creo. Ética, la idoneidad ética, bueno, siempre son pocos, los otros estarán pensando en idoneidad ¿qué? Artística, para el baile. Bien, entonces, bueno, gracias. Yo, en el mundo anglosajón, claramente de estas idoneidades, y yo en base a mi experiencia termino optando por la idoneidad ética. Algunos ejemplos rápidos. A ver, si uno sabe leer, ¿sí o no? El resto más o menos. Pero cuando uno tiene incorporados ciertos hábitos, o sea, eso se trata la ética, es complicado, ¿sí o no? Es complicado. Un ejemplo solo de los tantos que hay en el mundo anglosajón. El penúltimo incorporado a la Corte Suprema actual de Estados Unidos, el juez Kavanaugh, piensen ustedes que en el Senado, en las audiencias, se le abrió una investigación y se le encomendó al FBI esa investigación por lo que este candidato había hecho en una fiesta estudiantil cuando tenía 18 años. Ustedes miran qué exagerado estos gringos. Coincido, si a mí me investigan lo que yo hacía a los 18 años, me sacan la jubilación. Pero como nosotros somos mucho más cancheros, más piola, qué sé yo, sí o no, los argentinos humildes y todo lo demás, bueno, sí, nosotros no. Pero ahí sí, a los 18 años, pero no es que, en fin, simplemente había habido una cosa menor relativamente, un cierto acoso, una cosa así, entre dos personas, a los 18 años. Eso revela, más otras cosas, un candidato a procurador hace bastante, cuando se abre la perspectiva de investigar a este candidato, le descubren que tenía 2 familias, ¿no? Entonces, un poco la opción fue, mire, usted tenga las familias que quiera, nosotros no nos vamos a meter en su vida privada, pero, como usted es un gran engañador, y la verdad que lo sabe hacer muy bien, siga engañando, pero nosotros no vamos a ser tan tontos de darle poder a quien tiene esa capacidad de engañar, ¿sí o no? Las 2 patronas estaban recontentas, ¿sí o no? Entonces, nosotros no somos tan giles, dirán los gringos, ¿no? Entonces, esta es un poco la visión. Y mi experiencia judicial, yo cuando a veces me han preguntado qué materia daría de capacitación para un juez, un poco para, de algún modo, exagerar quizás, yo creo que hay 2 materias, lo digo de mi experiencia, quizás las pongo en el tapete porque generalmente no se dan en la Facultad de Derecho, que son argumentación jurídica. Un juez, ¿qué hace? Razonar, conectar afirmaciones persuasivamente, etc. En el Código Modelo de Ética Judicial, acaba de salir el Código de Ética Judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El otro día estuve con Eduardo Ferrer MacGregor, que es muy amigo mío, y bueno, Pérez Manrique, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también es muy amigo, en el sentido que él fue presidente de la Corte de Uruguay, me sucedió en el cargo ese de la coordinador secretario de la Corte Interamericana, de la Comisión Iberoamericana. En el código pusimos argumentación. El tercer principio de ética es argumentación.
argumentación y ética. Lo demás se da por añadidura. Si uno sabe leer, punto, ¿sí o no? Viene el expediente, se pone a leerlo, se informa. Eso no es tan relevante. Lo relevante es cuando uno tiene que entrar con la decisión. Y aparece ese ámbito de la libertad, de escoger. Vienen 2 votos, uno gana el actor, otro gana el demandado. ¿Cuál decido? Tiro la moneda, escojo sobre la base de cálculo personal, si opto por este, me van a salir a aplaudir, si esto por esto, me van a salir a escrachar, ¿sí o no? Y el derecho es muy tonto. El derecho es muy tonto. Nadie va a pensar que garantizamos la imparcialidad judicial con las causales de recusación y excusación. Me imagino, ¿sí o no? Obvio. Si viene mi hermano con yo vengo de familia de juristas, mi abuelo, mi padre, todos mis tíos varones, todos mis hermanos, Bueno, me dice mi hermano, mirá, voy a ir con este expediente, no voy a firmar yo para que vos no te excuses, pero ojo, ya te voy a dar la compensación. El derecho es facilísimo, si no lo ponemos con nosotros, la fortaleza, la templanza, etcétera, lo engañamos re fácil. Re fácil. Cuanto más sabe uno, más riesgo de corrupción. ¿Sí o no? Si vamos a elegir un juez corrupto, que no sea demasiado inteligente, elijan uno medio cascote, ¿sí o no? Porque va a dejar marca por todos lados. Bueno, en definitiva, sobre la profesión pesan deberes jurídicos y deberes éticos. Diferencia entre deberes éticos. ¿Quién pide más? ¿Los deberes jurídicos o los deberes éticos? Bueno, ¿cómo sabe aquel que lo veo entusiasmado? ¿Sí o no? Porque fue el que se rió más fuerte. ¿Sí o no? Entonces, los deberes éticos. Efectivamente, la ética es de máximo. El derecho es de mínima. El derecho es de mínima. La ética es de máximo. ¿Qué quiere decir esto? En todo ambiente profesional, aquí, entre militares, entre académicos, hay 3 grupos profesionales. A ver, el primero, muy reducido, pensemos en militares, muy reducido, para no pensar en jueces, ¿no? Pero un grupo muy reducido que son aquellos que ni siquiera cumplen los deberes jurídicos. Esos terminan con problemas en los tribunales, ¿sí o no? Y condenados, etc. El segundo grupo, donde estamos la gran mayoría, los mediocres, los que cumplimos los deberes jurídicos, ¿sí o no? Los que ni tan ni muy, hacemos la plancha, más o menos, hacemos que la llevamos, ¿sí o no? Para ir a la jerga futbolística, medio campo, nos movemos lento, más o menos, qué sé yo, y zafamos, ¿sí o no? Ahí estamos la gran mayoría. ¿Qué pasamos? Sin ton ni son. Se acordarán de nosotros los hijos con suerte, los nietos probablemente ninguno, y punto. Y el tercer grupo, estos no tienen problema, pero bueno, así les va en la vida, ¿no? Son esos empleados que suena el timbre, han estado la mañana a lo mejor pensando en cosas, pero poniendo gestos que estaban re preocupados por el expediente que estaban leyendo, ¿no? Pero bueno, ficción, apariencia, más o menos, ¿sí? Esos tipos habilidosos, ¿sí o no? Que zafan siempre, Bueno, y el tercer grupo, muy reducido, que son aquellos que asumen el compromiso en el servicio profesional, no con una vocación de mediocridad, limitarse a lo mínimo indispensable como para no tener problemas jurídicos, sino los que asumen el compromiso en la profesión con un compromiso con la excelencia en el servicio. Son solo este pequeño grupo los que la sociedad los retribuye poniéndole sus nombres
en las calles, en los auditorios, levantándole monumentos, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Yo, como secretario de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, instituí los premios al mérito judicial iberoamericano y recibía de los distintos países de América 2 candidatos, uno por los poderes judiciales nacionales y otro por los poderes judiciales estaduales. Los países federales de América Latina, México, Brasil y Argentina. Bueno, de algún modo era emocionante ver ese compromiso con la excelencia que a mí me daba cierta vergüenza, porque yo digo, a mí no me da el cuero para hacer esto, ¿sí o no? Más, recuerdo que la presidencia de Guillermo Ortiz Mayagoitia, la Corte me hizo participar de un plenario donde otorgamos el premio al mérito judicial mexicano. ¿A quién se los otorgamos? Bueno, me confirieron el honor de darle yo el reconocimiento a la viuda de un juez federal. ¿Qué había pasado? Este juez federal había llegado, no me acuerdo si era Ciudad Juárez, pero era frontera, había llegado ahí y había un expediente caliente. Seguramente le habían advertido al juez, mire que ese expediente, cuidado, Todos los jueces, bueno, ustedes no, pero todos los jueces fuera de México sabemos cómo manejar un expediente, hacer que estamos re preocupados y tomando medidas. Mentira, estamos moviéndolo como para cubrir la apariencia, ¿sí o no? Habilitamos una vía de investigación a Marte, otra vía al Polo Sur, qué sé yo, porque ahí hay una referencia, etcétera, etcétera. No pasa nada. A este le avisaron, cuidado, le entró al toro y lo mataron. Y entregamos le entregué en nombre de la Corte en una sesión en el Pleno ahí a la viuda con los 2 hijos que vino, más o menos habrán tenido 10 y 8 años. Claro, hay que tener coraje para hacer esto, ¿sí o no? Probablemente el derecho digiriera hacer la apariencia más o menos, como que uno anda buscando, ¿sí o no? Y no pasa nada. Entonces, esa es la diferencia entre el deber jurídico, como dijo él, mínimo, más o menos, y el compromiso con la excelencia. Entre esas candidatas, recuerdo una ex ministra de la Corte de Puerto Rico, ex ministra de la Corte Suprema de Puerto Rico, que después de jubilarse se instaló en un barrio de emergencia de Puerto Rico. Ustedes saben que en el mundo del common law, y Puerto Rico tiene una pata en el common law y otra en el civil law, ella se instaló en un barrio de emergencia a prestar servicios profesionales gratuitos y recibir la candidatura para el Premio al Mérito Judicial Iberoamericano, apoyado por muchas asociaciones civiles, por todos los partidos políticos, etcétera, y testimonios de mucha gente que la había atendido a esta gente. Esto es, esta mujer, una vez que se jubiló, en lugar de ir a rascarse la panza en alguna playa linda de Puerto Rico, ¿sí o no?, se puso a trabajar gratuitamente en favor de los otros, un compromiso con la excelencia que, como digo, cuando yo recibía, y de toda América, candidaturas impresionantes que uno se sonrojaba, porque qué lejos estoy yo para recibir el premio, qué lejos, a mí no me da el cuero, ¿sí o no? Yo termino el trabajo y voy a mis libros y en fin, a lo que me gusta, o a correr o a lo que sea, ¿no? Por eso digo, deberes jurídicos, deberes de mínima, deberes éticos, compromiso. Segunda distinción, el derecho no es voluntario. El derecho me dice que tengo que pagar 10.000 el día 10. Si no pagué, punto. Me embargarán, me rematarán, etc. La ética sí es voluntaria, requiere la adhesión. Por eso el esfuerzo de la ética no es amenazar, es tratar de convencer. Por eso, después vamos a decir que en un código de ética
pueden faltar las sanciones, pero lo que no pueden faltar son los premios. No pueden faltar los premios, ¿eh? Estos modelos. Los griegos, en la paideia griega, en el modo de ir educando a la juventud sobre todo, hubo una gran preocupación de justamente demostrarle a los jóvenes aquellos modelos que de algún modo lo sedujeran a estos códigos, a estos menores, y comprometerlos con esa excelencia. Cómo, bueno, levantando estatuas a esas personas que habían sido tan prestigiosas, honorables en el compromiso profesional, etc. Buscar la adhesión. Prohibirle a un chico, a un hijo, no sirve de nada, ¿sí o no? Pues se va a la casa del vecino y ve el programa de televisión que no vi. Bueno, hoy por los celulares. Pero digo, lo importante es convencer. Si yo logro convencer a un hijo que experimente como satisfactorio tener el cuarto ordenado, lo termino de convencer que es gratificante el orden. Si tengo éxito, ya está. En cambio, lo otro es derecho. No tener el cuarto ordenado, mañana esta sanción. Eso no sirve. Hay que procurar que más esfuerzo, obvio que más esfuerzo, pero la ética no es el derecho. Tercero, el derecho juzga actos plenamente realizados. A ver, a la ética le interesa la intención más que el acto. ¿Por qué? Si yo voy al fiscal de turno y le digo, che fiscal, mirá, hoy casi vendo una sentencia. Me ofrecieron buena plata, pero al final me dio fiaca, qué sé yo, a lo mejor, qué sé yo, mucho lío, no voy a aceptar. Le cuento al fiscal esto, ¿el fiscal puede actuar? No, como dice acá el adjunto, ¿sí o no? No dice nada, que tuve ganas, sí, muchas, no pocas ganas, muchas ganas de vender. Ya me imaginaba ahí en Miami Beach, pero bueno, ¿para qué Miami Beach? Ahí en Cancún, o en Baja California, que es espectacular. Entonces, Baja California Sur. Entonces, digo, Los Cabos, ¿no? Entonces, aclaro que conozco México, haría una apuesta a algún asado más que muchos de los presentes, porque como hace 22 años me he dado el gusto de conocer, no sé si todo, pero mucho, ¿no? En algunos lugares he ido varias veces, a Chiapas, por ejemplo, varias veces. A un pueblito, San Juan Chamula, que no sé si conocen, pero es espectacular. Bueno, muy bien. Mientras yo no hago algo, aunque tenga ganas, no pasa nada. En cambio, la ética, lo relevante es la intención. Si yo a un amigo no le correspondo con la amistad, le hago alguna trastada a un amigo, el amigo no está tan preocupado del acto, que ya obviamente tiene conocimiento, sino entender por qué pude hacer esto, por qué. Y de pronto yo voy a mi amigo cara a cara y le digo, mirá, sí, metí la pata, la carne es débil, o lo que sea, o lo que sea. Dame otra oportunidad, etc. La intención es relevante, ¿se entendió? En cambio, en el derecho, si uno me metió la pata, viene el juez, ustedes, y pumba, ¿sí o no? En la ética todo esto, en fin, se puede llegar a comprender. A ver, al derecho no le importan los hábitos. A la ética sí le importa el hábito. A ver, ¿qué es el hábito? El hábito, si es bueno, lo llamamos virtud, si el hábito es malo, lo llamamos vicio. ¿Cómo se adquiere un hábito? Que el hábito se adquiere repitiendo el acto y finalmente se adquiere eso. Obviamente, si yo tengo el hábito de quedarme con lo del otro,
o el hábito del desorden, como decía hoy en un hijo, indudablemente, si he adquirido el hábito, bueno, eso lo hago de una manera casi espontánea y con cierta gratificación. Pero si adquiero el hábito del orden o esta preocupación por ser justo, claro, indudablemente, si hago lo injusto, estaré mortificado, porque no tengo el hábito de lo injusto, sino el hábito de lo justo. Y de la misma manera, si tengo el hábito del orden, encontrar mi pieza desordenada me generará cierta insatisfacción e intranquilidad. Por ende, si yo adquiero el hábito de responsabilidad, de justicia, etc., esto lo realizaré de una manera fácil y casi espontánea. Hoy hay toda una corriente que se llama jurisprudencia de virtud o teoría aretaica, de arete, de virtud. Tiene representantes mexicanos, por ejemplo, hay una profesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Amalia Naya, que ahora está haciendo un postdoctor en Edimburgo. Esa teoría, jurisprudencia de virtudes, hay autores norteamericanos, Solon, Solomon, Martha Nussbaum, etcétera, que dice, si ustedes quieren un buen derecho, no busquen gente científica que conozca mucho. Busquen gente buena, con hábitos buenos. Y yo quizás sea un imprudente de decir que comparto bastante esto. Algún día si me tienen que juzgar, pediré no que venga un científico a la facultad, no que vayan a buscar a alguien que me juzgue en la facultad, sino alguien, un hombre bueno, con sentido común. Me dirán que, no, bueno, algo me acompaña a la experiencia, quizás sea una experiencia fallida, pero gente buena, dispuesta a escuchar razones, dispuesta a contraargumentar, dispuesta a rectificar su punto de vista una vez que escucharon razones, que tengan la sensibilidad adecuada, las emociones adecuadas. Mi último libro que salió, yo le dedico libro a los nietos, el año pasado salió al nieto número 10, salió en Palestra, La reconciliación del derecho con la razón y las emociones, y realmente descubrí de muchos años todo este capítulo de las emociones, y la verdad es que creo que es cierto que es muy importante el marco emocional. Y el ejemplo que se me ocurre, una madre que retrocediendo con su carro mata a un nieto. Claro, si ese acto lo tiene que juzgar alguien que no tiene hijos ni nietos, probablemente su capacidad de comprensión del hecho es muy diferente respecto a aquellos que somos abuelos. Mamita querida, ¿sí o no? De eso se trata, de este capítulo de las emociones. Nos hemos olvidado demasiado. ¿Culpa de quién? Obvio, de la filosofía moderna y en particular Kant, Descartes y Kant, ¿no? Suprimir las emociones. No, la emoción es algo constitutiva del humano y lo ayuda a ser mejor humano. ¿Se entiende? Por supuesto, ordenándola con la prudencia. Bueno, en una palabra, terminaré este primer punto rápido. No voy a dar todos, tengo 9 puntos, pero de todas maneras después me comprometo eventualmente a mandarle un trabajito acá a la escuela. Tengo 9 puntos, pero marco solamente el siguiente. En el juzgamiento jurídico, juez jurídico, no importa la autoridad moral del juzgador. En un tribunal de ética importa mucho la autoridad moral. ¿Se entiende lo que digo? A ver, me tienen que juzgar por un delito que cometí o por una falta que cometí. Si yo lo cuestiono al juez, el juez me va a mostrar el decreto de designación, punto, y se acabó el cuestionamiento. En los tribunales de ética
hay muchos códigos de tribunales de ética. Yo he colaborado en varios códigos cuando estaba en la Secretaría de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, en varios códigos de Latinoamérica. El que más me gusta es Paraguay. Bueno, en ese código de ética hay un tribunal de ética y una comisión de consultas éticas. ¿Cómo se designa en esos jueces el tribunal de ética? Es muy difícil juzgar al otro éticamente, ¿sí o no? Probablemente el que uno le hace un reproche ético, ¿y vos dónde saliste? ¿Quién sos vos? Piojo resucitado, ¿sí o no? Perejil de cuarta. Expresiones que, bueno, se entienden, pero son como usted, güey, cabrón, no mames, güey, y todo lo demás, ¿sí o no? Que me encanta, entre paréntesis. No digo la que más me gusta, no la digo, porque me da cierta vergüenza, a veces la he dicho, pero bueno. Anécdota al pie de página. Yo paro en general en México, me he pasado contratado por estancia de investigación hasta 3 meses, pero me encanta parar en una residencia universitaria, ahora estoy parando en una residencia que tiene una canchita de fútbol. En esa residencia hay profesores extranjeros y también estudiantes. Y hay una canchita de fútbol y yo estoy estudiando, leyendo, tomando mate como corresponde, pero estoy ahí y escucho lo que dicen los chicos. Me mato de risa, pero me encantan eso. No mames, güey. Esa no es la que más me gusta, pero la otra no la puedo decir, ya me dijeron que acá es fuerte. Referida a la madre. ¿Se cachó? Referida a la madre. Bueno, entonces, como digo, a ver, juzgar éticamente al otro. En Paraguay, ¿cómo se constituye el Tribunal de Ética? Lo eligen los mismos jueces que van a ser juzgados por ese tribunal. ¿Cómo? De entre los jueces jubilados, los jueces en actividad designan, escogen 3 y los que tienen más votos van a ser miembros de ese tribunal de ética. ¿Se entendió? Gente que sin duda, jubilado que revela. Bueno, además de cana, que varios años, ¿sí o no? Es meritorio llegar a los 40 sin haber tenido ninguna denuncia, pero más mérito tiene llegar a los 70, ¿sí o no? Entonces, como digo, 3 jueces jubilados, escogidos por los mismos jueces, un abogado jubilado, también que ya no litiga, elegido por los mismos jueces, y un profesor que no sea jurista, por favor. Yo le tengo un miedo en la ética, sobre todo a los penalistas. Lo juridizan todo. No obstante que se imaginan ustedes que tengo penalistas muy importantes en la Argentina, ahí en la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Bueno, quizás están los más renombrados ahí, ¿no? Pero le tengo un miedo. A los juridicistas le tengo miedo. Entonces, eso es un tribunal. Lo relevante para juzgar a un tribunal de ética es estas trayectorias que uno aprecia, etc. Paso a un segundo tema. ¿Por qué el rechazo a la ética profesional? Les voy a dar 5 alternativas y pido, si pueden y tienen ganas, 5 argumentos por los cuales me parece que hay un rechazo, resistencia a la ética. El primero, juridicismo. Se confía en la ley y nada más que en la ley. Segundo argumento, temor a la religiosidad, que dentro de la ética venga la religión. Tercero, pérdida de la privacidad. Me van a sacar la intimidad, yo tengo ganas de andar como sea, qué sé yo. Bueno, muy bien, fuera del despacho, ¿no? Obvio. Cuarto, rechazo a la razón en el campo moral. Aquí me refiero a lo siguiente. Acá todavía hay una especie, digamos, de influencia que permanece, uno lo percibe en el mundo académico. No se olviden que yo en mi vida he tenido
una pata en el Poder Judicial y una pata en el mundo académico. La pata en el Poder Judicial, recién me decidí entrar a los 38 años, ¿no? Porque había escogido más bien dedicarme solo a la vida académica, viene la democracia, y dos amigos míos de toda mi vida, que de pronto de la academia se convierten en tipos importantes en la política, me dicen un día, che, Rodolfo, hemos pensado que vos podés ser juez. Déjame tomar mate tranquilo, rascarme y estudiar. Que está bueno rascarse, ¿sí o no? No tener jefe, no tener plazo, gente que a la noche agarra la foto de uno y le clava alfileres, ¿sí o no? Que eso, estoy seguro, serruchando el piso, ¿sí o no? 6 ministros de la Corte, somos 6 ahí en Santa Fe. Bueno, entonces, pero como digo, acá hay, en algún sentido, hay mucha presencia todavía de Kelsen, y Kelsen es un escéptico. La razón, se piensa que la moral es algo subjetiva, ¿sí o no? Varios me dicen que sí, estoy preocupado. Que si la moral es subjetiva, chau Tratado de Derechos Humanos y chau Código de Ética Judicial, ¿sí o no? Dime qué piensas de la ética y yo te diré si podés hablar de ética profesional, ¿sí o no? Porque si quien cree que la ética la fija cada uno, yo voy al otro y le digo, che, estoy re contento. ¿Qué te pasó? Acabo de vender una sentencia, $1 millón, espectacular. Pero no, eso está mal. Perdón, papito. ¿Problema tuyo? Vos, ¿ok? Cada uno es cada uno. Para mí un buen juez es el que vende sentencia a buen precio sin que lo descubran. ¿Sí o no? ¿Está claro? La calidad ética de un juez se juzga por su cuenta bancaria y por los vehículos que tiene. Bueno, y si no te gusta, me importa 3 pitos, ¿sí o no? ¿Se entendió? Entonces, por eso, el rechazo a que en la moral no entra la razón. Quinto, juridicismo, temor a la religiosidad, pérdida de la privacidad. No voy a estar en las redes sociales, no voy a poder qué se va a hacer qué cosa. Rechazo a la razón en el campo moral. Y quinto, el marginamiento de la realidad. Dice, bueno, cada época es cada época tiene sus tiempos, sus necesidades, etc. De estas 5 causas, ¿cuál les parece la más interesante? Que influye para que haya rechazo. Primero, juridicismo, solo confiamos en la ley. No, me dice allá el adjunto. Temor a la religiosidad. Pérdida de la privacidad. Ahí se entusiasmó, andá a saber lo que hace aquel director, entrá a averiguar, que está muy preocupado con la privacidad, lo que pasa fuera del horario de oficina. Rechazo a la razón en el campo moral, porque es una cuestión subjetiva y qué sé yo. Marginamiento, allá hay de todos colores. Y marginamiento de la realidad. Qué bueno, me encanta, muchas gracias. ¿Ven? 5 argumentos que algunos sienten más pesado que otros, ¿no? Pero bien, ahora van los argumentos a favor que rebate y pasamos al descanso. Digo esto, estoy abusando de esta primera parte, pero básicamente argumentos a ver si los convenzo. Más allá de que más de uno de ustedes, yo supongo que ha venido con pocas ganas, pero bueno, el director, la Corte, el Superior Tribunal, hay que ir a hacer buena letra, ¿sí o no? Aunque no me guste. Y obviamente el zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo, ¿sí o no? De esto sé. Primer argumento a favor de la ética. La crisis de legitimidad que vivimos todos los que ejercemos autoridad, ¿sí o no?
o la gente va contenta, el diputado, el policía, el senador, el juez. En la Argentina, hace muchos años, uno ponía a lo mejor en el auto la chapa de juez. Ahora hay que esconderse, porque si ven la chapa, lo más probable es que destruyan el auto, ¿sí o no? Crisis de autoridad. En Occidente, ustedes saben que este es un motivo de reflexión. Hay una crisis de cualquier autoridad, de los padres, obviamente del profesor, de la autoridad política, etc. Para recuperar esta autoridad, me parece que es absolutamente insuficiente. Es condición necesaria, pero no suficiente el derecho. Ser y parecer, ¿sí o no? ¿O no? ¿Importa lo que uno hace fuera de tribunales? Recontra. A ver, mis vecinos, por supuesto todos mis vecinos, buen día, ¿qué tal? Pero están mirándome todo el día, ¿sí o no? Es decir, viste que te dije que era un borrachón, viste que te dije que era un corrupto, mirá el auto que tiene, ¿sí o no? Entonces, de algún modo, esta conciencia de legitimidad, una anécdota. Yo, en la Argentina, vieron que en la Argentina yo tengo tez oscura. A mí me han dicho, cuando era chico, en el colegio, así me decían, el negro Vigo. ¿Sí o no? El negro. Bueno, como negro, a los negros nos gusta el baile, ¿sí o no? Por lo menos en la Argentina tenemos fama. Yo estoy casado con una, como ustedes llaman, una güera, ¿no? Una rubia. Y en mi familia hay varios. Pero yo salí negro, mejor no entré a averiguar, pero bueno, salí negro. Y me gustaba el baile. Entro a tribunales, como dije, a los 38 años, íbamos a la fiesta que nos invitaba, casamiento, qué sé yo, y vinieron los reproches de mi señora. A ver, yo te conocí a vos muy alegre en la fiesta, ahora sos un amargo, sí, sos un amargado. Es que, le trataba de explicar a mi señora, es que me están mirando, obvio, no para aplaudirme, para criticarme, ¿sí o no? Están mirándome de reojo. Lleva 3 copas, ojo, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? En el mundo anglosajón, cuando designan un juez, le dan cursos de ética judicial a la familia del juez. Ya voy terminando, ya voy terminando. La veo ya inquieta que ha venido con... Pero digo, este asunto a la familia del juez, le dan charlas de ética a la familia del juez en Estados Unidos, le dicen a un hijo, ¿vos lo querés a tu papá? Sí, bueno, ¿cómo tenés que comportarte, como llaman ustedes, un antro? En la Argentina lo llamamos boliche, un antro. ¿Cómo tenés que comportarte en el antro? Porque en vos están viendo tu papá. Si te para la policía en la calle, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Crisis de legitimidad. Hay que recuperar la legitimidad, ser y parecer. Fortalece la independencia. Un juez, cuando no tiene nada escondido en el ropero, es mucho más libre para decidir, ¿sí o no? El juez que tiene cosas escondidas en el ropero tiene miedo que le abran la puerta del ropero, ¿sí o no? Y entonces, al momento de decidir, va a especular, uy, ¿quién me puede abrir el ropero? ¿Sí o no? Un juez es mucho más independiente. Tercero, un juez que cree en la ética es más democrático que un juez que solo cree en el derecho. Porque si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, hay que tener un oído atento a la sociedad y un oído atento a mi razón. Pero importa lo que dice la sociedad. En la Argentina, en mi código de ética, en mi poder judicial en Santa Fe, pusimos que los jueces tenemos que tener austeridad republicana. Austeridad republicana. En aquellos tiempos del año 2001, crisis terrible, la gente en la calle, que se vayan todos, qué sé yo. A ver, lo que quisimos decir con la exigencia, lo dice también la Ley de Ética Pública,
austeridad republicana a la hora de comprar el vehículo, aunque yo tenga presupuesto para comprarme una Testarossa, una Ferrari, yo no puedo comprármela. ¿Por qué? Porque lo más probable cuando llegue a tribunales manejando la Testarossa no alcance a bajarme que me la incendiaron. Y si la compro es porque soy un desubicado, vivo en un planeta que no es la Tierra. Entonces, este asunto de funcionar la democracia, estar más o menos ser como quiere la sociedad. Atento. ¿Roles de oro? No. Guardarlo en el ropero y lo usás dentro de tu casa y te mirás en el espejo. Pero roles de oro no. ¿Ok? Bueno, por lo menos en la Argentina, acá no sé, pero en la Argentina no. Cuarto, tener conciencia ética, un argumento a favor de la ética, es que es funcional, explicita el mandato constitucional. Ustedes hablan, la Constitución de ustedes habla de excelencia. Bueno, en todas las constituciones, en mi Constitución de 1853 dice que los jueces duramos mientras dura nuestra buena conducta. Es decir, nadie me puede jubilar, nadie me puede sacar, salvo que yo dejé mi buena conducta. Yo me voy a mi casa cuando quiero. Esa es un poco la idea. Entonces, la Constitución siempre pide de alguna manera un perfil alto a los que gobiernan. El Código de Ética explicita para los jueces lo que la Constitución dice sintéticamente, lo explicita. Por ejemplo, que es la buena conducta de los jueces en la Argentina. Quinto, quien tiene conciencia ética está más habilitado para exigir ética a los otros. Un juez con ética puede llamar a la policía, a los peritos, a los auxiliares y recriminarle que le falta la ética. El que tiene, en fin, poca ética probablemente no le da el cuero para llamar a nadie. Sexto, el deber ético conlleva derechos. A mí me exige el Código de Ética capacitación, ¿qué digo yo? ¿De acuerdo? Quiero cumplir este deber ético. Denme los medios para cumplir este deber. Conlleva derechos. Séptimo, experiencia beneficiosa de la ética. A ver, ¿qué me dicen todos los estudios de sociología, etcétera, etcétera? Que justamente potenciamos el rendimiento de las instituciones. El 80% de las grandes empresas norteamericanas tienen código de ética y comisiones de ética. ¿Por qué? Simplemente por la lógica económica. Si yo logro fidelizar a mis empleados en favor de mi empresa, por supuesto que eso va a generar mayor rendimiento a la empresa misma. ¿Se entendió? Y es obvio, todos tenemos la experiencia, me imagino, de trabajar en un ambiente ético o tóxico, ¿sí o no? Tener compañeros de trabajo bien dispuestos a ayudar, buena onda, en fin, comprensivos, etcétera, o por el contrario, en fin, mal dispuestos, haraganes, bueno, lo peor, corrupto, porque si uno trabaja con corruptos tiene que ir con los oídos cerrados, con los ojos tapados, con la nariz también tapada, etcétera, etcétera. Bien, termino ahora, esto es un poco la idea. De algún modo, como dije, 4 temas rápidos, vamos al descanso, salvo que el director disponga la otra cosa. Denominación, ética o moral, deontología, ¿sí o no? No, bien, algo hemos logrado. Segundo, distinción entre el derecho y la ética, los deberes jurídicos y los deberes éticos. Ojo, si entra la ética, sobra el derecho. A ver, si yo me convenzo lo que es ser imparcial, no necesito ver las causales de recusación y excusación. Si viene mi hermano en ese expediente y yo comprendí lo que es la imparcialidad ética, le voy a decir, che, me voy
voy a excusar, esto no va. Distinción entre deberes éticos y jurídicos. La resistencia o el rechazo a la ética profesional, esas 5 causales, y después me he comido algunos argumentos, pero como el director me está mirando mal y ella peor, voy a cortar acá, pero los argumentos a favor de la ética, ¿ok? Bueno, vamos al descanso y después vamos al ring. ¿Cómo logramos que la ética en beneficio de la sociedad? No, que la sociedad vea tribunales y dice, espero no entrar nunca acá, ¿sí o no? En beneficio de ustedes, en beneficio de las partes de un proceso, en beneficio del derecho. Un juez corrupto le hace mal daño al derecho cuando declara inconstitucional una ley que no tendría que haber declarado, etcétera. En beneficio de todo eso, vamos a ver cómo podemos lograr que la ética de algún modo le prestemos más apoyo. ¿Cómo es esto, director? Que no escuché lo que me decía. ¿Hay algo? ¿Vamos al descanso? ¿Qué hacemos? Jefa. Informamos a nuestros asistentes que tenemos un receso de 10 minutos y los invitamos a pasar al coffee break. Y también es importante que continuemos dentro de la sala. A finalizar el evento se tomará registro de asistencia y será para la validación de sus horas. Muy bien, vamos.